I was 13 years old, the day I escaped my father's cult. It was very frightening. He raised us to be like him. He raised us all with a gun in our hands. He used us and groomed us to kill for him. Este brutal testimonio es narrado por una de las 50 hijas de Ervil LeBaron, un oscuro líder mormón que creó una enorme secta en el norte de México para alcanzar su siniestro fin: ser el único profeta vivo en la tierra. A través de ese culto, dominó la mente de sus seguidores para conformar un ejército de fieles armados que no dudaron en mancharse las manos con sangre para cumplir sus órdenes. La secta LeBaron aterrorizó a la sociedad durante 2 décadas, asesinando sin piedad a los enemigos señalados por el dedo macabro de Ervil, incluso a aquellos con los que compartía lazos sanguíneos. Esto lo convirtió en una de las figuras más polémicas y sádicas en la historia de la religión. You think of a religious figure, all of a sudden he's talking about whacking people and killing people, that his followers would recoil and run in the other direction. But within the framework of Mormon fundamentalism, it made total sense. El 20 de agosto de 1972, una sangrienta imagen sacudió a las iglesias mormonas en Baja California, México. Se trataba del cuerpo acribillado de Joel LeBaron, un respetado y poderoso líder polígamo. El cadáver había sido descubierto bosque adentro, abandonado en la puerta de una cabaña deshabitada. Los disparos en su cabeza habían desfigurado su rostro, volviéndolo irreconocible. Ante ese siniestro escenario, el nicho local no tardó en hacer conjeturas y todos los dedos apuntaron a un único culpable. Para conocerlo, debemos remontarnos a varias décadas atrás. Allí podremos comenzar a pintar el retrato sangriento del temido asesino. Ervil LeBaron nació el 22 de febrero de 1925 en México. Era hijo de un mormón estadounidense que se había establecido en el país vecino para fundar su propia colonia. Tuvo 10 hermanos, entre los que se encontraban Joel y Berlán. Tras la muerte del patriarca en 1951, alguien debía tomar el lugar de líder y profeta. Fue el primogénito quien ocupó ese privilegio, y Ervil se posicionó como su mano derecha y principal apoyo. It was a very competitive relationship. The 2 siblings closest in age, and there was clearly a lot of sibling rivalry. Ervil, cansado de vivir a la sombra de su hermano, comenzó a sembrar discordia entre los fieles. Convenció a sus seguidores más leales de que Joel era un profeta falso y que él había sido elegido como líder verdadero. En 1970, fundó la Iglesia del Cordero de Dios, un culto que se convertiría en su instrumento de poder y control. Dentro de esas paredes, Ervil desplegó su mentalidad siniestra y despótica. He told me that nobody could get married or function in any way, shape, or form unless he gave the say-so. He said I was committing spiritual adultery by living with my husband because I actually belonged to him. A medida que el culto de Ervil crecía en tamaño e influencia, su mensaje se volvía cada vez más radical. El profeta de la muerte predicaba diariamente sobre la elección divina de su pueblo y la importancia de su misión. Exigía absoluta obediencia y fidelidad, tanto a la doctrina como a él, su verdadero guía espiritual. LeBaron se casó con al menos 13 mujeres y tuvo más de 50 hijos. Varias de estas esposas habían contraído matrimonio con él antes de cumplir los 18 años, ya que, según Ervil, irían al infierno si no lo hacían. A sus hijos los llamaba niños celestiales, y esta fue la idea que les inculcaron desde la infancia. Sin embargo, el trato del hombre y su familia con los más pequeños estaba muy alejado de lo que ese título podría sugerir. Horrifying environment, brainwashed, beaten, abused, slave labor, barely fed sometimes. Ervil construía su imperio de maldad,
sin importar a quién arrastrara en el camino. No obstante, una sombra de inseguridad lo acechaba. Temía que otros pastores pudieran captar a sus seguidores y alejarlos de su causa. Esta obsesión comenzaba a consumirlo y solo veía una salida: convertirse en el único profeta. Para lograrlo, estaba dispuesto a eliminar cualquier obstáculo, y eso incluía a sus propios hermanos. Erbil había llegado a un punto de quiebre en sus ideales. Ahora, por primera vez, estaba dispuesto a matar. Erbil had told me, he said, I want you to know, Joel will be put to death. I said, Erbil said that you and Berlin are going to be put to death. And he shed tears. He said, you know what? If he wants to be a son of perdition and kill us, why, let's find out, you know? Quizás resulte extraño oír hablar a un pastor deliberadamente de matar a un adversario. Y no solo eso, a un hombre que es además su hermano. Pero en la retorcida mente de este profeta había una justificación que iba más allá de lo terrenal. Una doctrina divina, obsoleta para la mayor parte del mormonismo, a la cual Erbil se aferró para validar sus actos: la redención por sangre. But the main premise of it was that Jesus could not atone for this sin because it was too horrific. And it usually was for abandoning the truth. When you have enlightenment and you leave it, then there is no redemption for you. You must redeem, have your blood spill on the ground so that you can have redemption that Jesus can't give you. Este era la excusa perfecta para justificar sus delirios de grandeza, y con ella, Erbil dio comienzo a su oscuro plan. Afirmó a sus seguidores que Joel debía morir por no reconocerlo como el único y verdadero profeta de Dios en la tierra. Las palabras del líder mormón calaron profundo en la mente de sus fieles. Convencidos de que ejecutaban órdenes directas de Cristo, no dudaron en seguir la voluntad de este oscuro profeta. Erbil y Daniel Jordan, su hombre de confianza, colocaron armas en las manos de todos los miembros de la colonia LeBaron. Mujeres, hombres, niños y ancianos fueron sometidos a un crudo entrenamiento. Luego de algún tiempo de práctica, el plan de asesinato se puso en marcha. We knew it was coming. We knew that there was no way of stopping him. Erbil escogió a 3 hombres para acompañar a Daniel Jordan en la ejecución. Bajo la excusa de hablar, habían citado a Joel en una cabaña abandonada en el medio del bosque, un punto medio entre ambas colonias. Una vez allí, lo golpearon hasta dejarlo indefenso, y para ultimarlo, dispararon a su rostro repetidas veces, volviéndolo irreconocible. Ese infame acto conmocionó a toda la comunidad. I've been worried about it for a long time, but it was a blow. It was a blow. My children were all crying and weeping, and we were so shocked. Mientras toda la familia LeBaron estaba de duelo, Erbil y su colonia festejaban. El poder del profeta crecía cada vez más, rodeado de fieles seguidores que harían cualquier cosa por cumplir su voluntad. Sin embargo, los parientes de Joel no se quedarían de brazos cruzados. Gracias a su insistencia, en 1974, Erbil LeBaron fue detenido y procesado por la muerte de su hermano. No está claro qué tan dura fue la sentencia, ya que el profeta de la muerte y sus abogados apelaron y debido a un hueco legal, la pena fue revocada. El monstruo volvía a estar libre y no pensaba frenar la avalancha de sangre que recién estaba comenzando. Después del asesinato de Joel, Berlán LeBaron asumió el liderazgo de la iglesia, aunque con cierto temor, pues sabía que esto lo pondría en la mira de Erbil. Cuando se enteró que su hermano había podido evadir la cárcel, supo que no tardaría en tomar represalias contra él. Y tenía razón. En diciembre de 1974, un fuego tenaz se desató en una torre de la colonia. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, los seguidores de la iglesia corrieron a apagar el incendio con sus escasos recursos. The attack on Los Molinos
That was horrible, and I never forget. I went to the window, and I could see the tall house was on fire. And I says, it's Earl's people. Los seguidores de Verlaine corrían intentando mitigar las llamas, envueltos en la ceguera del humo. Su desesperación era enorme, mientras oían los gritos de sus hermanos y los escombros de sus casas cayendo al suelo. Pero lo que realmente les heló la sangre fue lo que ocurrió a continuación. El ejército de Erbil apuntaba desde las sombras a diestra y siniestra, empeorando el caos, la angustia y la confusión. Los disparos llegaban de todas partes, hasta que de un momento a otro esa sinfonía siniestra cesó. Los sobrevivientes se encontraron ante decenas de casas y edificios devastados por el incendio. Ese día 2 hombres murieron y 19 personas resultaron heridas por la brutal balacera. Pero el objetivo principal de Erbil se había escapado. Verlaine no estaba en la colonia, sino en Nicaragua, huyendo de los planes que suponía su hermano no tardaría en ejecutar. Pero el genio malvado no sufrió por el fracaso de su estrategia. A fuego lento, comenzó a tramar otra. Su siguiente objetivo fue seleccionado en 1977. Rulon Alred, otro líder del mormonismo polígamo. Radicado en Salt Lake City, Utah. Al igual que a Verlaine y a tantos otros, Ervin lo consideraba un rival a la hora de consagrarse como el único profeta de la tierra. Pero como ya era habitual, el desquiciado mormón no apretaría el gatillo él mismo. Las encargadas de hacerlo serían Rina Chinoweth, su 13ª esposa, y Ramona Marston, una de sus hijastras. En mayo de 1977, ambas mujeres entraron en el consultorio de Rulon Alred, quien también se desempeñaba como médico naturista. Estaban disfrazadas, luciendo pelucas, gafas de sol y ropa grande que confundía sus siluetas. Cuando el médico salió de su consultorio, Chinoweth aferraba el arma con fuerza entre sus ropas. Convencida de su fe y sin dudarlo un segundo, apuntó a Alred disparando sin piedad. El hombre cayó al suelo vencido. Rina observó el cuerpo inmóvil y para asegurar su sentencia, le dio un tiro directo a la cara. En total disparó 7 veces sobre el cuerpo de Alred antes de huir, dejando tras de sí una brutal carnicería. El reinado de terror de Erbil se había desatado. Pero ese asesinato no fue cometido solo para ganar territorio. Para el profeta de la muerte era una pieza clave en su macabro rompecabezas. Erbil iba tras la casa de su hermano Verlaine y esperaba atraerlo al funeral de Alred, momento en el que intentaría atraparlo con sus letales seguidores. El mormón asesino envió a un pelotón armado para que buscaran a su hermano prófugo. Hombres equipados con rifles automáticos circundaron el terreno del cementerio en camionetas desvencijadas, acechando a su objetivo. Pero había un problema. Entre los angustiados dolientes, pudieron divisar a varios agentes de policía que custodiaban el perímetro. Juzgando la misión como demasiado peligrosa, decidieron volver a la colonia, temiendo que Erbil los ejecutara por regresar a casa con las manos vacías. Esa era la fama que envolvía al demente mormón. Toda la comunidad religiosa lo conocía y temblaba con la simple mención de su nombre. Sin embargo, el poder sobre sus seguidores crecía cada vez más. El oscuro líder hacía uso de su excelente oratoria para convencerlos de seguir sus palabras al pie de la letra, sin importar qué tan macabras y turbias fueran las indicaciones. He kept us constantly hyped on the idea that people were out to get us, that our work was so important in the eyes of the Lord that the forces of evil were going to try and kill us. Say he had a tongue of gold. He could convince the devil to go to church. So he was just a good brainwasher. People you knew were all now potential hitmen. There were threats of them coming to bomb Colonial LeBaron. Everybody was a watchman. Everybody was on their toes.
convencidos por la blasfema lengua de su líder, los LeBaron se embarcaron en un viaje a la perdición. Tráfico de armas, robos y asesinatos. La familia se mantuvo con este estilo de vida criminal durante 2 años, hasta que una traición en su círculo íntimo provocó lo que parecería su fin. Delfina LeBaron, la primera esposa de Erbil, harta de los tratos crueles que soportaba en la colonia, decidió levantar el teléfono y llamar a las autoridades. Les ofreció un trato: protección a cambio de brindar información sobre el asesinato de Rulon Allred. Inmediatamente aceptaron la propuesta y el FBI entró en acción. El 1 de junio de 1979, Erbil LeBaron fue arrestado por la policía mexicana y extraditado a los Estados Unidos, donde fue acusado por esa brutal muerte. En 1980, fue sentenciado a cadena perpetua en Utah. Pero este falso profeta apenas soportó 1 año en prisión, ya que el 16 de agosto de 1981 se lo encontró muerto en su celda, junto a una nota que decía: «Fui a encontrarme con mi creador». Si bien las versiones forenses difieren según las fuentes, la presencia de la carta y la ausencia de otros reclusos en su pabellón de aislamiento mantienen con fuerza la idea de un suicidio. Pero este no era el fin de la ola sangrienta que provenía de las manos del patriarca LeBaron. Mientras se encontraba recluido en la cárcel, Erbil escribió una Biblia de 400 páginas, conocida como el Libro de los Nuevos Pactos, en el que se incluía el mandamiento de asesinar a opositores, traidores y miembros disidentes de la Iglesia. Los textos no dejaban nada a la imaginación. Incluían una lista de nombres concretos de quienes debían ser ejecutados. De este libro se imprimieron y distribuyeron unas 20 copias que circulaban entre los fieles seguidores de la Iglesia de LeBaron. Followers that continued carrying out my father's teachings became known as the KOG. These are siblings of ours. When they were carrying these things out, they were sometimes teenagers and young adults who had not even reached the age where your brain is fully developed. Los jóvenes seguidores tomaron las instrucciones a rajatabla, comenzando a asesinar a varios de los hombres condenados por Erbil. Quien encabezaba esta macabra selección era Berlán LeBaron, el hermano que había escapado 2 veces de la muerte. Días después, falleció en un brutal accidente automovilístico en la Ciudad de México. A pesar de que su fin parecía obra del azar, muchos fieles aseguraron que la tragedia había sido intencional. Incluso desde la tumba, la influencia de Erbil seguía presente. En su manifiesto, había nombrado a Mark Edwin Chenoweth y a Eddie Marston como traidores que debían ser expiados por sangre. Los 2 primeros eran sus cuñados y el último, su propio hijastro. Habían sido colaboradores cercanos a Erbil, pero con el tiempo se fueron del culto. Esa traición selló su sentencia de muerte. El ejército de fieles puso el cuerpo una vez más para concretar las palabras que venían del más allá. Acribillaron sin piedad a sus víctimas con las sanguinarias balas del profeta de la muerte. Solo así, su venganza estaba completa. Con el tiempo, la ferocidad del clan mormón comenzó a disminuir. En su haber se encuentran muchas víctimas de las cuales no hay registros, y otras que, a pesar de estar comprobadas, jamás recibieron justicia. Se estima que Erbil LeBaron, sin jamás apretar el gatillo, fue la mente siniestra detrás de 50 crímenes brutales. Al día de hoy, la familia LeBaron sigue existiendo como comunidad religiosa. Quizás gracias a esto, la gran mayoría de los actos del sádico asesino continúan encubiertos, entre las sombras, impidiéndonos realmente medir el índice de maldad de este sanguinario líder.